Saludo para todos los estudiantes de grado undécimo. Hoy vamos a hacer el complemento de la clase anterior que era sobre la ley de la reflexión. Ahora vamos a ver la aplicación a los espejos esféricos con sus respectivas fórmulas. Para ello, recuerde que hay espejos cóncavos y espejos convexos. Cada uno de ellos tiene sus características y sus aplicaciones. Vamos a mirar entonces con los espejos esféricos, mirando los elementos que podemos tener en unos espejos esféricos. Previamente vamos a expresar con DO, vamos a indicar la distancia que hay del objeto al espejo, ¿sí? A esa distancia que hay del objeto al espejo se llama entonces distancia del objeto. HO va a ser la altura del objeto, ¿sí? DI va a ser la distancia de la imagen. Ya es esta es la imagen, esa distancia que hay de esa imagen al espejo, esa es la que se le llama entonces, ¿sí? Distancia de la imagen. H sub I. H sub I va a ser altura de la imagen, es decir, el tamaño de la imagen. ¿Cuánto vale esa imagen en su altura? F. La F significa distancia focal. Es la distancia que hay de ese foco hasta el espejo, se llama distancia focal, ¿sí? Recuerde que la distancia focal es la mitad del radio, ¿sí? O en otras palabras, el radio es el doble de la distancia focal, ¿sí? Deben tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que hay espejos cóncavos y espejos convexos. Esto es muy fundamental para cuando usted vaya a hacer los ejercicios. A F se llama distancia focal, pero debe tener en cuenta que para los espejos cóncavos, para estos cóncavos, la distancia focal es positiva, pero para los espejos convexos, la distancia es negativa. Es decir, si a usted le dicen, es un espejo convexo de distancia focal 5, usted ya tiene que tener, cuando es convexo, es menos 5 centímetros. Otro elemento que debe tener en cuenta, la distancia de la imagen puede ser positiva o puede ser la distancia de la imagen negativa. La distancia de la imagen es positiva si la imagen es real. Y la distancia de la imagen es negativa si la imagen es virtual. Tenga en cuenta esos signos para que no se confunda en los ejercicios que debe desarrollar. Ahora también existe otro elemento que es el aumento. Ese aumento producido por un espejo, ¿sí? Le vamos también a dar un nombre más adelante, lo vamos a llamar o le vamos a dar un símbolo y vamos a ver que ese aumento es cuánto se ha hecho más grande o cuánto se ha reducido la imagen con respecto, perdón, cuánto se ha aumentado o cuánto se ha reducido el objeto, ¿sí? Al formarse la imagen. Y es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, es decir, se hace la división. El tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto me dice el aumento. Ya voy a explicar un poquito más adelante acerca de ese aumento. La altura del objeto siempre es positiva, eso no cambia. Y la altura de la imagen puede ser positiva o negativa, ¿sí? Si la imagen es positiva, si la imagen es derecha, es decir, está en la misma dirección del objeto. Y es negativa si la imagen es invertida. Eso ya habíamos explicado en el tema anterior. Vamos a mirar las fórmulas en los espejos esféricos. Una primera fórmula es esta, miren. 1 sobre distancia de la imagen del objeto más 1 sobre distancia de la imagen igual a 1 sobre la distancia focal, ¿sí? Esta fórmula sirve tanto para los espejos cóncavos como para los espejos convexos. Lo que usted debe tener en cuenta es el signo de la distancia focal. Si es cóncavo, es positivo. Si es convexo, es negativo. Lo mismo de la distancia de la imagen. Si es real es positiva y si es virtual es negativa. Otra fórmula en los espejos es la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Igual a menos la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Igual, esta expresión sirve tanto para espejos cóncavos como para convexos. Tenga en cuenta que
La distancia de la imagen es positiva si es real y negativa si es virtual. El aumento, lo que hablábamos anteriormente, lo vamos a simbolizar con esa letra M. ¿Sí? Para calcular ese aumento, usted puede hacer la división. La división que le dé al calcular la altura de la imagen sobre la altura del objeto, o es lo mismo si usted divide distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Pero lo más correcto es la primera, porque habla de aumento y el aumento es en cuanto a la altura. Pero sin embargo le da el mismo resultado. Vamos directamente ya entonces a hacer un ejemplo. Me dice, un objeto de 10 centímetros, esto sería altura, está colocado a 20 centímetros delante de un espejo. El objeto está colocado. De distancia focal 10 centímetros. Determinar. A. Tipo de espejo. Posición de la imagen. Aumento lateral. Vamos a mirar el primer punto. Tipo de espejo. ¿Cómo identifico que un espejo es cóncavo o es convexo? Se lo identifica por la distancia focal. Si la distancia focal es positivo, el espejo es cóncavo. Si la distancia focal es negativa, el espejo es convexo. ¿Sí? Entonces el punto A, miren, sacamos los datos. Altura 10 centímetros, distancia 20 centímetros, distancia focal 10. Como la distancia focal es positiva, miren, es positiva, es 10, por lo tanto el espejo es cóncavo. ¿Sí? Esta es la primera pregunta. No hay necesidad de hacer fórmulas para la primera, solamente identificar si el foco es positivo o negativo. Pregunta B. Posición de la imagen. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver, como conozco, miren, la distancia del objeto. ¿Sí? Aquí está la distancia de la imagen, mire. ¿Sí? Como conozco la distancia del objeto, miren, DO, y conozco el foco, puedo de aquí despejar distancia de la imagen. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar los elementos. En lugar de distancia del objeto, coloco 20 centímetros, que es lo que vale, miren. De su I dejo el mismo porque, miren, no conocemos. Y foco 1 sobre 10, miren. Como voy a despejar 1 sobre 10 sobre DI, entonces esto lo dejamos ahí quieto de ese lado. Pasamos 1 sobre 20 al otro lado, miren. Me quedará 1 sobre DI igual a 1 sobre 10. Este 1 sobre 20, toda esa fracción está sumando, pasa a restar, miren. Y hacemos la operación de fraccionarios, miren, aquí. 1 sobre 10 deja lo mismo y opera 10 por 20, 200. 1 por 20, 20 menos 10 por 1, 10, miren. 20 menos 10, 10, miren. Sobre 200. Ahora de aquí, miren, usted debe despejar de su I. Despeja de su I. Si usted quiere, solamente puede invertir de su I arriba y el 1 abajo. Aquí 200 arriba y el 10 abajo. Si usted puede invertir y haya cuánto vale de su I. O si no, despeja pues de su I, lo pasa acá a multiplicar y el 200 a multiplicar y el 10 a dividir. Y va a obtener que la distancia de la imagen es 20 centímetros. Como esa distancia le dio positiva, significa que la imagen es real, porque dio positiva. ¿Sí? Entonces, como la distancia de la imagen dio positiva, significa que la imagen es real y está ubicada a 20 centímetros frente al espejo. ¿Sí? Ahora me dice, la pregunta es aumento lateral, mire. Entonces usted lo que hace es dividir, mire. Repito, aquí puede ser usted altura de la imagen sobre altura del objeto o distancia de la imagen sobre distancia del objeto. ¿Sí? Como no conoce aquí las alturas, no conoce las alturas, ¿sí? Aquí miren, entonces lo puede hacer así, miren, 20 sobre 20, ¿sí? Distancia de la imagen me dio 20, ¿cierto? Y está colocado a 20 centímetros, entonces miren, significa que me dio 1. Si da 1, significa que no hubo aumento en el tamaño de la imagen. No quiere decir que aumentó 1 centímetro. 1 quiere decir que es el cociente. Como me dio 1, significa que las dos son iguales, o sea que la altura de la imagen es igual a la altura del objeto. Miremos el ejemplo 2. Un objeto de 10 milímetros de altura se encuentra situado a 15 milímetros enfrente de un espejo cóncavo de 40 milímetros de radio.
determinar la posición de la imagen, el carácter de la imagen, es decir, si es real o virtual, y el tamaño de la imagen. Entonces, miren, me dicen los datos. Altura, 10 milímetros. Distancia del objeto, 15 milímetros. ¿Sí? Radio, 40 milímetros. Ojo, que me dan el radio. Ojo, que radio no es lo mismo que foco. El foco es la mitad, por lo tanto el foco es 20 milímetros. Aplicamos la fórmula, miren, para encontrar la posición de la imagen. Entonces la posición me está indicando la distancia de la imagen. Hacemos un proceso muy similar al anterior, miren. Aplicamos esta fórmula, reemplazamos los valores, despejamos 1 sobre DI, miren, pasa el 1 sobre 15 al otro lado a restar, dejamos 1 sobre DI igual, operamos fraccionarios, miren, 20 por 15, 300, 15 menos 20, mírenlo, aquí está, despejan de su I y obtenemos que me queda menos 600 milímetros. Esa es la distancia de la imagen. Ojo, como esa distancia me dio negativa, significa que la imagen es virtual, que sería la respuesta de la pregunta B. Miren, entonces la pregunta B me dice que determine si es real o virtual. ¿Quién me dice que es real o virtual? El signo. Si es positivo, es real. Si es negativo, virtual. En este caso me dio menos 60, entonces significa que la imagen es virtual y está ubicada a 60 milímetros detrás del espejo. Ahora para encontrar el tamaño de la imagen. Entonces, miren, aquí tenemos, miren, HI sobre HO igual a menos DI sobre DO, que es la otra fórmula. Voy a encontrar altura del tamaño de la imagen, o sea, SHI. Entonces, reemplazo donde está HO el valor, DI y DO, lo reemplazo los valores, miren. Entonces, HI no lo conozco, me queda ahí, mirenlo. Altura de la imagen, sobre 10 milímetros, que es la altura del objeto, miren. Igual a menos, que es de la fórmula, menos DI, pero resulta que DI es menos 60 milímetros, miren aquí, sobre DO, que es 15 milímetros. Y aquí entonces voy a despejar H sub I. Este 10 milímetros está dividiendo, pasa a otro lado a multiplicar, miren. ¿Sí? Entonces me queda menos 60 sobre 15 por 10. Entonces me queda ley de signos, menos por menos da más. 60 entre 15, 4 por 10, 40. Altura de la imagen, 40 milímetros. Miren que esa altura de imagen me dio positiva. Significa que esa imagen está derecha. ¿Sí? Entonces, miren, la altura de la imagen es 40 milímetros. Aquí es 40, por favor. Es 40 milímetros. Mayor que la altura del objeto. Y como es positiva, sí, es positiva, significa que es derecha. ¿Sí? Si me piden hallar el aumento, entonces pues divido 40, que es el tamaño de la imagen, sobre 10, que es el tamaño del objeto. Miren, 4. ¿Qué significa este 4? Por favor, no quiere decir que aumentó 4 milímetros. Significa que la imagen es 4 veces más grande que el objeto. O sea, se cuadriplicó o se cuadruplicó el objeto en ese espejo. El ejemplo 3. Vamos a mirar entonces este ejemplo 3. Dice, un espejo esférico forma una imagen real de un objeto situado a 20 centímetros del espejo, ¿cierto? Si la distancia entre el espejo y la imagen es de 5 centímetros, determinar el radio de curvatura del espejo, el tipo de espejo, la distancia focal y el aumento de la imagen. Entonces, vamos a ver los datos. Distancia de la imagen me dice que está a 50 centímetros. ¿Sí? Me dice si la distancia es 5, perdón, aquí es 5, ¿no? O le vamos a cambiar acá para no cambiarle ahí. Aquí me ha faltado, aquí es 200. ¿Sí? Y aquí es 50. O mejor todavía, perdón, ¿sí? Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Aquí es 2, sí, es 200 y aquí es 50. Sí, ahí está bien. Entonces me queda
Distancia de la imagen, 50 centímetros. Distancia del objeto, 200 centímetros. Para encontrar el valor del radio, debo primero hallar la distancia focal, ¿sí? Porque no hay una fórmula ahí para calcular el radio, ¿sí? Entonces lo que único que sabe es que el radio es igual a 2 veces el foco. Eso sí, entonces para ello tengo que hallar primero la distancia focal. Me quedará entonces 1 sobre 200 centímetros, ¿sí? Más 1 sobre 50 centímetros, ¿sí? Igual a 1 sobre F, ¿sí? De aquí vamos a calcular toda la distancia focal. Entonces, aplico aquí la operación de fraccionarios. Me queda 200 por 50, miren, 1050 más 200, mírenlo aquí. Sumamos 50 más 200, 250 entre 1000 y despejamos la distancia focal. Si quiero, repito, puede pasar este foco arriba, el 1 abajo, y en el otro lado el 1000 arriba y el 250 abajo, y quedaría despejado para un total de 4 centímetros. Quiere decir que el radio o la distancia focal es 4 centímetros. Como me pide calcular el radio de curvatura, entonces sabemos que el radio es el doble. Por lo tanto, el radio del espejo es 8 centímetros. El punto B me dice qué tipo de espejo, si es cóncavo o convexo. Entonces, eso lo determina el signo de la distancia focal. Como es positivo, entonces decimos que el espejo es cóncavo. ¿Sí? Es cóncavo. Ahora mira aquí. C. La distancia focal del espejo es 4 centímetros. ¿Sí? Mire. Ya estaba calculado. Me pregunta la distancia focal. Ahora me pregunta el aumento. Mire. Este 50 es la distancia de la imagen sobre distancia del objeto. Eso me da 1 sobre 4. Mire. ¿Esto qué significa? Si da un cuarto, entonces significa que un cuarto quiere decir que la imagen se ha hecho más pequeña, se redujo. Y que se redujo en una cuarta parte. ¿Sí? Se redujo en una cuarta parte el tamaño. Miremos ahora un ejemplo 4. ¿Sí? Y entonces digamos, un objeto de 6 centímetros de altura está situado a una distancia de 30 centímetros de un espejo esférico o convexo de 40 centímetros de radio. Determinar la posición y el tamaño de su imagen. Entonces, la altura de la imagen me dice que es 6 centímetros. La distancia del objeto, 30 centímetros. El radio, 40 centímetros. Por lo tanto, ojo aquí, miren, porque le he colocado menos 20. ¿Sí? El foco es la mitad del radio, entonces es 20, miren. Pero le he colocado el menos porque me dice que es un espejo convexo, miren. Ojo aquí, es un espejo convexo. Por eso va negativo. Y me pide calcular distancia de la imagen y altura de la imagen. Aplico las fórmulas, miren, tal como lo hicimos anteriormente. Entonces, 1 sobre DO, ya sabemos que es 30, mírenlo aquí. 1 sobre DI, no lo conozco, miren. Igual a 1 sobre, mire, el foco, pero miren que el foco es menos 20, 1 sobre menos 20. Entonces pasamos ese 1 sobre 30 al otro lado a restar, mírenlo, ¿sí? Pasa acá a restar, miren. Y ahora operamos, menos 20 por 30, menos 600. 30 por 1, mire, 30. Ojo aquí, menos que es de la fórmula, mírenlo aquí ese menos. Y el otro menos que es del 20, mírenlo aquí. Menos por menos da más. 30 más 20, 50, miren. Y aquí menos 600 queda el mismo. Y despejamos distancia a la imagen. Hacen esa división 600 entre 50 y le da más por menos, menos 12 centímetros. Como esa distancia de la imagen es negativa, significa que esa imagen es virtual. Ahora me dice que debo calcular el tamaño, es decir, h sub i. ¿Sí? H sub i. Entonces reemplazo en la fórmula, ¿sí? Que está aquí. H sub i, que no sabemos cuánto vale. H sub o, que es 6 centímetros. Igual a menos de fórmula. Menos de i. Menos de i, o sea, menos 12 centímetros. Sobre DO, que vale 30 centímetros.
Este 6 centímetros que está dividiendo pasa a multiplicar para despejar h sub i, miren. Entonces quedará menos 12 sobre 30 por 6. Hacemos las operaciones, menos por menos da más. Y aquí hacemos el producto, ¿sí? Como quiera, puede multiplicar 12 por 6 y entre 30, o dividir 12 entre 30 y multiplicar por 6 y le da 2,4 centímetros. Miren que en este caso le da 2,4 centímetros positivos. Significa que la imagen es derecha. ¿Sí? Que la imagen es derecha. Miremos otro ejemplo. Ejemplo 5. Dice, a 10 centímetros del vértice de un espejo esférico convexo se coloca un objeto, miren. ¿Sí? Ten en cuenta qué tipo de espejo es. Si la distancia focal es de 18 centímetros, si el objeto tiene una medida de 3 centímetros, indicar a qué distancia se forma la imagen, la altura de la imagen y el aumento lateral o el aumento que tiene ese objeto. Solución. Aquí tenemos, miren, el foco, el valor, la distancia, la altura del objeto, lo sacamos de acá los datos, nos piden la distancia de la imagen, la altura de la imagen, ¿sí? Y el aumento. Mire que aquí le he colocado al foco menos 18. Aquí, así no me diga que la distancia focal es 18, pero como es convexo, es menos 18. Entonces aquí hacemos la fórmula, aplicamos y reemplazamos para hallar distancia de la imagen. 1 sobre 10 más 1 sobre 2i igual a 1 sobre menos 18 porque es convexo. Y hacemos las operaciones como ya las hicimos en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Pasa a restar el 1 sobre 10 y hacemos las operaciones llegando a la conclusión que la distancia de la imagen es menos 6,4 centímetros. Como me dio la distancia de la imagen negativa, significa que es virtual. ¿Sí? Que es virtual. Entonces ya está hallado la distancia de la imagen. Para la altura de la imagen, pues aplicamos la otra fórmula, miren. ¿Sí? Me queda h sub i sobre 3 menos. Ojo con los signos, miren. ¿Sí? Este 3 pasa acá a multiplicar, miren. Hacemos las operaciones y me da que la altura de la imagen es 1,92. Significa entonces que la imagen es real. Perdón, que la imagen es derecha. Y el aumento, pues divide la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Me da 0,64. Significa que la imagen es 0,64 veces más que el objeto. Entonces, ustedes multiplican esto por el tamaño del objeto y obtienen el tamaño de la imagen. Creo que con esta explicación ya pueden ustedes desarrollar la guía. Por favor, enviarla en los tiempos establecidos. Muchas gracias.